papel juega Israel en los tiempos del fin? Eso es una buena pregunta, señores. Cada vez que hay un inconveniente en o alrededor de Israel, muchos lo ven como una señal de la pronta aproximación del final de los tiempos apocalípticos. El problema con esto es que eventualmente podemos cansarnos de ver y escuchar situaciones en Israel y sus alrededores, tanto que ya no reconoceremos cuando ocurran los verdaderos eventos proféticos significativos. Los inconvenientes en Israel y en su alrededor no es necesariamente una señal de los tiempos del fin. Los inconvenientes en Israel siempre han sido una realidad desde que Israel ha existido como nación, ya sea que se trate de los egipcios, amalecitas, madianitas, moabitas, amonitas, filisteos, asirios, babilonios, persas o romanos. La nación de Israel siempre ha sido perseguida por sus vecinos. ¿Por qué esto? De acuerdo a la Biblia, es porque Dios tiene un plan especial para esa nación de Israel, y Satanás quiere sabotear ese plan de bien que Dios tiene para el pueblo judío. Miren, la antipatía por Israel, satánicamente influenciada y especialmente por el Dios de Israel, es la razón por la que los vecinos de esta nación judía siempre han querido verlo desaparecer a como dé lugar. Los intentos de Sennacherib, rey de Asiria, Amán, oficial de Persia, Hitler, líder de Alemania nazi, o Ahmadinejad, expresidente de Irán, por arruinar totalmente a la nación judía, siempre fallarán. Escuche, puede venir cualquier líder mundial que quiera hacer daño a esta nación, pero siempre fallarán. Los perseguidores de Israel vendrán y se irán, pero la persecución permanecerá hasta la segunda venida de Cristo. Como resultado, los inconvenientes en Israel no siempre es un indicador confiable para la llegada del fin de los tiempos y la segunda venida de Cristo. Sin embargo, la Biblia dice que habrá un terrible inconveniente en Israel durante los últimos tiempos. Es por lo que ese periodo de tiempo es conocido como la tribulación, la gran tribulación y el tiempo de angustia para Jacob, según Jeremías capítulo 30 verso 7. Ahora, esto es lo que dice la Biblia sobre Israel en los últimos tiempos del fin. Y es que según la Biblia habrá un regreso masivo de judíos a la tierra de Israel. Deuteronomio capítulo 30 verso 3 nos dice: entonces Jehová hará volver a sus cautivos y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde tuviere esparcido Jehová tu Dios. Esto es lo que nos enseña la Biblia, que habrá un regreso masivo de judíos a la tierra de Israel. También la Biblia nos enseña que el anticristo hará un pacto de 7 años de paz con Israel. Según Isaías capítulo 28 verso 18 nos dice: y será anulado vuestro pacto con la muerte, y vuestro convenio con el Seol no será firme. Cuando pase el turbión del azote, seréis de él pisoteado. La Biblia, la palabra de Dios, nos enseña de Israel que el templo será reconstruido en Jerusalén. Mira lo que dice en Daniel capítulo 9 verso 27: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que esté determinado se derrame sobre el desolador. La palabra también nos enseña que el anticristo romperá el pacto con Israel, lo que resultará en una persecución mundial sobre Israel o sobre la nación judía.
Daniel capítulo 9, verso 27 nos dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Otra cosa que pasará en la nación judía al final de los tiempos es que la tierra santa, aunque no lo crea, será invadida. Ezequiel capítulo 38 versos 11 y 12 dice: y dirás, subiré contra una tierra indefensa, iré contra gente tranquila que habitan confiadamente sobre ella, habitan sin muro y no tienen cerrojo ni puerta, para arrebatar despojos y para tomar botín, para poner tus manos sobre la tierra desierta ya poblada y sobre el pueblo recogido de entre las naciones, que se hace de ganado y posesiones, que mora en la parte central de la tierra. Ahora, una de las cosas que también pasará ya a lo último de la historia es que finalmente los judíos reconocerán a Jesús como su Mesías. En Zacarías capítulo 12 verso 10 nos dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quienes traspasaron, y llorarán como se llora por el hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Lo que está ocurriendo en ese lugar podría indicar que el tiempo está cerca, sí. Ahora, ¿significa con seguridad que el final está cerca? No. Jesús mismo lo dijo mejor: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis y rumores, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Mateo 24, capítulo 4, verso 6. Mi amigo y hermano, la profecía de nuestro Señor Jesucristo se están cumpliendo. Ya es el tiempo final. Vamos en la recta final. Nosotros aguardamos el arrebatamiento de la iglesia. Súmate tú para que cuando Él llegue puedas irte con Él. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que por medio de Él el mundo sea salvo. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree en Él ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Dios te bendiga. Síguenos por aquí en este canal.